que el organismo, nosotros como seres vivos, tenemos una particularidad, tenemos una característica muy importante que es la reproducción. Es decir, que nosotros como seres vivos tenemos la capacidad de reproducirnos. ¿Y qué significa reproducirnos? Significa de que nosotros a través de este aparato perpetuamos nuestra especie a lo largo del tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos, tanto los varones como las mujeres, tenemos un aparato que se denomina aparato reproductor, que se encarga precisamente de permitir la perpetuación de la especie humana a lo largo del tiempo. Y para ello dispone de órganos que hacen de que esta reproducción se cumpla, ¿no? Y al final se producen dos células que se desarrollan y maduran en el aparato reproductor femenino, por un lado, y esta célula es el ovocito, ¿no? Y por otro lado tenemos también otra célula que madura, se desarrolla y se prepara para la fecundación, que es el espermatozoide. Son estas dos células que se forman en ambos aparatos para perpetuar la especie. Y llega un momento en que estas dos células se encuentran y se fusionan, se unen. El espermatozoide perfora las capas que tiene el ovocito, a eso se llama fecundación, y a partir de ese momento se va formando un nuevo ser que va pasando diferentes etapas gracias a la división celular llamada mitosis, ¿sí? Esa división mitótica que ustedes ya lo han estudiado seguramente en embriología. A partir de la fecundación ya se inicia la formación de un nuevo ser. Este nuevo ser se desarrolla en el interior del aparato reproductor femenino, particularmente en un órgano llamado útero, ¿no? Entonces, en este órgano se va desarrollando, va madurando, va desarrollando sus órganos, va iniciando su funcionamiento, ¿no? Durante los 9 meses, ¿no? Entonces, o 40 semanas. Posterior a ello, se produce ya el parto, el alumbramiento, que es la salida de la placenta, y este nuevo ser ingresa a un ciclo de vida, ¿no? Del nacimiento, crece, se reproduce, ¿no? Llega un momento en que este nuevo ser se reproduce y se va generando de esta manera la perpetuación de la especie, ¿no? Entonces es una característica muy importante de nosotros como seres vivos de que tenemos, que es la reproducción, ¿no? Entonces, estos aparatos tienen diferencias muy importantes, tanto el femenino como el masculino, tienen un origen embriológico similar, ¿no? Es decir, que se originan de las mismas capas ectodérmicas y blastodérmicas, mejor dicho, y que dan origen en la mujer a la vagina, al útero, a las trompas, a los ovarios, ¿no? A las glándulas mamarias, que también están muy relacionadas con la reproducción. Y en el varón tenemos los testículos, tenemos las vías espermáticas, tenemos un órgano copulador que es el pene. Entonces, esas son las diferencias que tenemos entre el aparato reproductor femenino y el masculino. Además, también indicarles de que este aparato ya es muy bien conocido por ustedes a muy temprana edad, ¿no? Entonces, ya desde el pre-kinder, el kinder, ya nos enseñan cuáles son las diferencias entre hombre y mujer, y a partir de ese momento ya estamos muy bien familiarizados con las diferentes características sexuales macroscópicas que tiene el hombre y la mujer, que permite su diferencia de género, ¿no? Entonces, esas son algunas particularidades. Es por eso que estos temas los vamos a abordar puntualizando y caracterizando aspectos muy importantes que tienen estos aparatos, en vista de que ustedes ya lo conocen, ¿no? En la escuela, en el colegio, se van revisando estos temas y también están relacionadas al funcionamiento, ¿no? Entonces ya saben para qué sirven los diferentes aparatos que se tienen. Pero, de todas maneras, vamos a ir puntualizando
aspectos importantes de estos dos aparatos. Iniciamos con el aparato reproductor masculino, ¿sí? En realidad, este aparato está integrado por un órgano central, que es el testículo, ¿no? El testículo es un órgano, es una glándula que es parte también del sistema endocrino, ¿no? Porque es una glándula de secreción mixta. Está ubicado acá en las bolsas escrotales, tiene una estructura en forma de coma que se llama epidídimo, y a partir del epidídimo y todos los conductos que están en el interior del testículo, se constituye la vía espermática o las vías espermáticas, es decir, conductos que transportan, maduran a los espermatozoides, por eso se los denomina vías espermáticas, ¿no? Y estas vías espermáticas están constituidas por diferentes conductos que tenemos ya en el testículo, que son los conductos seminíferos, están el epidídimo, está la red de testis, están los conductos seminíferos rectos, están los conductos deferentes, las vesículas seminales, los conductos eyaculadores que están en el interior de la glándula prostática, y al final la uretra que es el último segmento de las vías espermáticas. La uretra, como ya hemos indicado, es un conducto que está en el interior del pene principalmente, y que cumple una doble función, ¿no? Por un lado, permitir la salida de la orina, y por otro lado también permite la salida del líquido seminal que se forma en el interior de las glándulas, ¿no? Principalmente de la próstata. También este aparato reproductor masculino está constituido por unas glándulas anexas, es decir, que existen glándulas que están alrededor de las vías espermáticas. Estas glándulas, tenemos a una de ellas, y la más grande, es la glándula prostática o la próstata, que está rodeando a la primera porción de la uretra. Luego tenemos unas glándulas más pequeñas que se llaman bulbouretrales. Son pequeñas glándulas, son dos, que están por detrás del bulbo peniano o del bulbo esponjoso, y que drenan su contenido a la uretra, ¿no? Y finalmente tenemos un órgano copulador, que es llamado pene, ¿no? Este órgano copulador es el que ingresa, ¿no?, en estado de erección al interior de la vagina durante las relaciones sexuales, ¿no? Y es este órgano el que deposita en el fondo vaginal el líquido seminal que está constituido básicamente por espermatozoides que están maduros, que están completamente capacitados para poder fecundar, ¿no? Y obviamente que estos espermatozoides están en un ambiente acuoso de un pH alcalino, que le da nutrientes, le permite desplazarse desde el fondo vaginal hasta el encuentro con el óvulo a nivel de las trompas de falopio, ¿no? En el interior, en el interior del aparato reproductor femenino, ¿no? Entonces, este es el órgano que permite el depósito de líquido seminal en el interior de la vagina. Entonces, de esa manera está constituido el aparato reproductor masculino. Entonces, tenemos el órgano central, el testículo, las vías espermáticas, ¿no?, empezando desde el epidídimo, conductos deferentes, vesículas seminales, conductos eyaculadores, la uretra, glándulas anexas y el órgano copulador, que es el pene. Entonces, vamos a ir describiendo cada uno de estos órganos. Empezamos por el testículo. El testículo es un órgano ovoide, ¿no? Tiene la forma de un huevo, es aplanado transversalmente, ¿no? Y por tal situación tiene un borde superior, un borde posterior y un borde anterior, tiene una cara medial, una cara lateral, tiene dos extremidades, una superior y otra inferior, ¿no? El testículo está ubicado en el exterior del aparato reproductor masculino, y está rodeada por unas capas que forman el escroto, ¿sí? El escroto. Entonces, el testículo está en las bolsas escrotales, está ubicada en las bolsas escrotales y está en el exterior
en relación al aparato reproductor masculino, ¿no? Y esta ubicación le permite desarrollar adecuadamente su función. ¿Y cuál es la función del testículo? Formar espermatozoides, producir hormonas como la testosterona, ¿no? Porque viene de testis, testículo viene del latín testis, y de ahí viene la palabra de la hormona que forma, que se llama testosterona, ¿no? Y también forma otras hormonas como los andrógenos. Y su función fundamental es la producción de espermatozoides, ¿no? La maduración, la producción diaria de espermatozoides que se van acumulando en el trayecto de las vías espermáticas y durante las relaciones sexuales, cuando se produce la eyaculación, este líquido seminal se exterioriza a través del pene, ¿no? Hacia el exterior, ¿no? En una relación se deposita en el fondo vaginal. Entonces, esa es la función que tiene el testículo. Ahora, para que el testículo cumpla la función de producir espermatozoides, necesita tener una temperatura inferior a la del organismo. El organismo tiene una temperatura que está rodeando los 36.8, 36.9 hasta 37.3 grados centígrados. Esa es la temperatura normal del organismo. En el testículo existe un grado centígrado menos, es decir, que está por encima de los 36 grados, ¿no? 36. Bueno, 36, 35.8, pero un grado centígrado menos que el resto del organismo. Y esto es un requisito sine qua non para la producción de espermatozoides. Si el testículo está en un ambiente, en una temperatura igual a la del organismo, no produce espermatozoides, ¿no? Como es en el caso de la criptorquidia. La criptorquidia es el no descenso de los testículos, ¿no? Y se queda a nivel abdominal, se queda en el conducto inguinal, en fin. Entonces, en este sector, el testículo tiene una temperatura similar a la del organismo y por tal situación no produce espermatozoides. Necesariamente tiene que estar fuera del organismo en unas bolsas llamadas bolsas escrotales, que son como estructuras refrigerantes para el testículo, y esa es una situación fundamental para la producción de espermatozoides. ¿Sí? Ahora, por encima del testículo encontramos a un órgano que tiene la forma de una coma, que se llama epidídimo. El epidídimo es un conglomerado, un conducto que se forma por el enrollamiento del conducto epididimario. Es un conducto que tiene un trayecto bastante largo, una longitud importante, y que se va enrollando y se forma este órgano que se llama epidídimo, que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿no? Y se lo ubica por encima del borde superior. Este es el testículo que embriológicamente se forma acá a ambos lados de la columna lumbar. Ustedes seguramente lo han visto ya en embriología. Este órgano se forma acá, a ambos lados de la columna lumbar, y a medida que el feto va desarrollándose, el testículo va en descenso, va descendiendo desde la columna lumbar, llega hasta la pelvis, atraviesa un conducto, ¿no? Atraviesa un conducto que es el conducto inguinal, y de esa manera se exterioriza hacia afuera, ¿no? Y se ubica en su posición definitiva, que son las bolsas escrotales. Si uno de estos testículos no desciende, se queda en el camino, ¿no? Ya sea en el abdomen, en la pelvis o en el mismo conducto inguinal, se habla de criptorquidia. La criptorquidia puede ser unilateral, es decir, que afecta a un solo lado, ya sea derecho o izquierdo, o puede ser bilateral. Cuando es bilateral, el varón no va a poder producir espermatozoides, y si no hay espermatozoides, no hay descendencia. El varón no va a poder tener familia, no va a poder tener hijos, ¿sí? Si es unilateral, puede generar una suficiente cantidad
de espermatozoides para permitir la fecundación. Pero si esta cantidad de espermatozoides no es suficiente, entonces la fecundación también se hace complicada. Es por eso de que es fundamental que ustedes cuando atiendan a una mujer embarazada y bueno, pues como producto de esa gestación nace un niño varón, tienen la obligación, así les digo, obligación de revisar los testículos a nivel de las bolsas escrotales, ¿no? Porque acá, cuando el bebecito nace, tiene sus bolsitas, tiene su pene y demás, pero tienen que revisar que los dos testículos estén en las bolsas. Y si no la ubican, no la palpan, entonces tienen que comunicar a la familia, hacer estudios y ver qué es lo que ha sucedido, porque los testículos pueden no haber descendido y esto se puede corregir antes que llegue a la adolescencia, ¿no? Entonces, a través de una cirugía, se opera y se lo ubica a los testículos en su lugar definitivo. Entonces, es un procedimiento que ustedes tienen que realizar cuando atiendan a un bebé, a un recién nacido, ¿no? Varón. ¿Listo? Entonces, los testículos descienden y se ubican acá a nivel de las bolsas escrotales. Es por eso que arrastran todas las capas de la pared abdominal, ¿no? Y por eso las bolsas escrotales, como vamos a ver enseguida, tienen las mismas capas que tiene la pared abdominal. Estos testículos, como ya les he mencionado, fíjense, atraviesan desde el abdomen, ingresando por el conducto inguinal y ubicándose en las bolsas escrotales, ¿no? Entonces, ya hemos mencionado la forma que tiene una longitud más o menos unos 3 centímetros de un extremo a otro extremo, tiene una consistencia muy parecida a la de los globos oculares, ¿no? Está rodeada por una capa que se llama albuginia, que le da un color blanco, celeste o azulado. Este es el conducto inguinal por donde atraviesa el epidídimo, digo el testículo, ¿no? Y consigo arrastra la arteria testicular, las venas testiculares, ahí está el ligamento, mejor dicho, el conducto deferente, nervios, vasos sanguíneos. Entonces, los testículos son estos dos órganos que están ubicados en las bolsas escrotales, y hemos indicado que tiene dos caras, dos extremos, dos bordes, ¿no? Y el epidídimo se aplica sobre el borde posterior o superior del testículo, ¿no? Este presenta una cabeza, un cuerpo y una cola. Esta es la ubicación del testículo. Fíjense, ahí tenemos las bolsas escrotales. Estas bolsas escrotales tienen diferentes capas, como vamos a mencionar enseguida, y están en las bolsas, ¿no? Y separadas por un tabique medio, ¿no? Que las separa a ambas bolsas escrotales. Acá tenemos de igual manera el epidídimo con sus diferentes capas, ¿no? Y ahí tenemos la constitución anatómica. El testículo tiene un tejido fibroso que lo rodea y le da la consistencia semidura que tiene este órgano, ¿no? Esa capa externa que tiene el testículo se llama albuginia, ¿no? Y tiene un tejido propio, que es decir, que es el mismo parénquima del testículo, ¿no? Y en el interior de este tejido propio están unos conductos que se llaman túbulos seminíferos, ¿no? Y en el interior de estos se inicia la formación de los espermatozoides. Eso en embriología lo han visto con mucho más detalle, principalmente la formación de los espermatozoides, que es a través de una división celular llamada meiosis. La túnica albuginia es una membrana fibrosa gruesa, ¿no? En la parte posterior, ¿no?, del testículo es más densa y ahí se forma el mediastino testicular o cuerpo de Highmore, ¿no? Es un mediastino que está constituido por la albuginia y es más espesa en este sector. Después del resto del testículo ingresan tabiques que van separando a lobulillos, ¿no?, que son de 20 a 30 lobulillos, y en cada uno de estos lobulillos encontramos el enrollamiento de los conductos seminíferos.
Estos conductos seminíferos posteriormente se dirigen hacia el cuerpo de Haimoro o el mediastino testicular que está ubicado en el borde posterior, y ahí se forma una red que se llama red testicular de Haller o red de testis. Es una red que está formada por conductos rectos, ¿no? Que se continúan con de los conductos seminíferos. Esta túnica rodea al testículo, ¿no? Y envía tabiques, como ya hemos mencionado, separando al testículo, ¿no? Y al mismo tejido propio en lobulillos testiculares, ¿no? Estos lobulillos testiculares, como ya hemos indicado, están los conductos seminíferos. El tejido propio, que está en estos lobulillos testiculares, contiene células espermatogénicas, las espermatogonias, que se llaman, que son las células que dan origen a los espermatozoides, células de sostén, como son las células de Sertoli, y las células intersticiales, ¿no? Entonces, estas células son las que mantienen a la espermatogénesis y garantiza la formación de espermatozoides. Como ya les he mencionado, para que se formen los espermatozoides y se desarrolle adecuadamente la formación de estas células, necesitamos un grado centígrado menos a la del organismo, ¿no? Entonces, las bolsas escrotales mantienen esa temperatura inferior. Los túbulos seminíferos son túbulos que están enrollados acá en cada lobulillo testicular, tiene un trayecto tortuoso, ¿no? Incluidos en estos lobulillos, como ya les he mencionado, se continúan con los túbulos seminíferos rectos que están acá en la red de testis, y de allí parten 10 a 20 conductillos eferentes que se dirigen hacia la cabeza del epidídimo. El epidídimo tiene en su interior un conducto llamado epididimario, ¿no? Es el que se enrolla también y forma este órgano llamado epidídimo, que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Aquí también se puede observar, fíjense, la disposición de los lobulillos testiculares, y acá están enrollados los conductos seminíferos, ¿no? Y de ahí nacen estos conductos eferentes que están acá en la red de testis, y posteriormente se continúan con el conducto que está formando el epidídimo. El epidídimo está colocado como una cimera, como un gorro por encima del testículo, como un casco en el borde posterior o superior. Se extiende sobre la cara posterior o externa del testículo, sobre la que describe una curvatura de concavidad anterior-inferior, ¿no? Presenta 3 partes, como ya les he mencionado. Aquí está la cabeza, está el cuerpo y está la cola, ¿no? Y ahí están estos conductos eferentes rectos que desembocan directamente en el conducto que es el epidídimo, ¿no? Conducto epididimal. La cabeza del epidídimo es voluminosa, redondeada, ¿no? Su cara inferior está por encima del borde posterior del testículo. En el extremo anterior de la cabeza del epidídimo se halla un órgano estrecho y abultado que cierra el fondo de saco, que se llama apéndice del epidídimo, ¿no? Que es un vestigio del conducto mesonéfrico. El cuerpo es prismático y triangular, ¿no? A un corte que se realiza. La cola del epidídimo es aplanada, ¿no? Y se continúa con el conducto deferente, Este es el epidídimo, fíjense, acá, que es un conducto enrollado sobre sí mismo, ¿no? Y se continúa luego con el conducto llamado deferente, que es este de acá. Esta es la formación de estos tubos. Acá tenemos los conductos seminíferos, tenemos esta red de testis que está acá, tenemos los conductos eferentes, estos de acá, y tenemos el epidídimo, que es un conducto enrollado, ¿no? Y el epidídimo posteriormente se continúa con el conducto deferente. Es aquí y por este trayecto es por donde circulan los espermatozoides. El testículo produce los espermatozoides, van y se almacenan acá, en el epidídimo. En el epidídimo continúa su desarrollo y maduran
los espermatozoides. Y ahí en el epidídimo es donde se capacitan los espermatozoides para la fecundación. No es como si fueran los espermatozoides a la universidad, que sería el epidídimo, y ahí adquieren una capacidad de fecundar, ¿no? Y ahí se maduran y una vez que ya están maduros, recién pasan al conducto deferente, ¿no? Esta maduración es continua, ¿no? Y esta producción de espermatozoides es continua. Todos los días se van produciendo espermatozoides, todos los días, ¿no? Todos los días se van produciendo. En cambio, a diferencia de la mujer, los ovocitos solamente se producen y madura solamente uno cada mes. En cambio, en el testículo maduran y se desarrollan y se forman millones de espermatozoides. Y al final, uno de esos millones es el que fecunda, ¿no? El más capacitado y el más hábil fecunda encontrándole al ovocito. Y ahí es que se produce la fecundación, se determina el sexo, porque los espermatozoides tienen ya sea un cromosoma X o un cromosoma Y, en cambio el ovocito tiene siempre X, ¿no? ¿Y quién define el sexo al final? Es el varón, ¿sí? Por el cromosoma sexual. Muy bien, seguiremos. Acá de igual manera se ve en esta imagen cómo es que la túnica albuginia que está rodeando al testículo y enviando tabiques en su interior, también rodea al epidídimo que es ese conducto que está acá y se forma esa estructura en forma de coma, que tiene cabeza, cuerpo y cola. Ahora, les decía de que el testículo está en el interior de las bolsas escrotales. Y estas bolsas escrotales son como estructuras refrigerantes, porque mantienen a una temperatura 1 grado centígrado menos al resto del organismo. Cuando hace frío, el testículo y todas sus estructuras se contraen para evitar perder calor. Es decir, se contrae y evitan perder calor. ¿Qué sucede cuando el ambiente es caliente? Estas bolsas escrotales con las diferentes estructuras que vamos a ver enseguida se relajan para perder calor, para regular la temperatura, ¿no? Y además también existe la producción de sudor que también hace de que se elimine el calor que tiene el medio ambiente. Entonces, de esa manera va regulando la temperatura para mantener 1 centígrado menos al resto del organismo. Cuando hace frío, se contrae. Cuando hace calor, se relaja para perder calor, ¿no? Entonces, estas bolsas escrotales tienen diferentes capas que son muy parecidas a las capas que tiene la pared anterior del abdomen, ¿no? Estas capas está formado por una piel. Esta piel es externa, se la ve claramente, es una piel bastante fina, es extendible, es bastante pigmentada, tiene pliegues horizontales que se unen al centro, que una estructura que se llama rafe escrotal, es un rafe medio, ¿no? Que divide a este sector en dos espacios, uno derecho y otro izquierdo, ¿no? La mitad izquierda es ligeramente descendida que en el lado derecho, pero eso no tiene ninguna trascendencia. Y esta piel tiene glándulas sudoríparas, tiene glándulas sebáceas inclusive en mínima cantidad y tiene folículos pilosos, ¿no? Luego de la piel está una túnica que se llama túnica dartos, ¿sí? Dartos, que está compuesta por fibras musculares lisas, que están insertas en la piel, en las capas profundas de la piel, ¿no? El rafe escrotal divide a la piel en una mitad izquierda y derecha, sigue los pliegues transversales del escroto y la túnica dartos se prolonga con las regiones del pene, ¿no? Hacia arriba, y del perine. Es decir, que esta capa del dartos, que tiene fibras musculares lisas, es la que se contrae y forma las arrugas que tenemos a nivel de las bolsas escrotales, y esta piel y la túnica dartos se continúa con las estructuras vecinas, ya sea del pene o del perine.
Muy bien, seguiremos. Por debajo del escroto tenemos una fascia, que es la fascia espermática externa, que corresponde a la aponeurosis, ¿no? Se interpone entre el dartos y el cremaster. Es una fascia, es un tejido fibroso. Por debajo de este está la capa llamada cremaster. Y ahí tenemos el músculo cremaster. Este músculo es estriado, a diferencia del dartos, que es músculo liso. Este cremaster es parte del músculo oblicuo interno del abdomen, es parte de un fascículo medial inconstante, y su contracción hace de que el testículo ascienda y descienda, ¿no? En caso de frío, en caso de emoción, el testículo se asciende gracias a la contracción del cremaster, ¿no? Entonces, el cremaster es el encargado de contraerse y elevar el testículo hacia la pared del abdomen, ¿no? Para, en cierta medida, regular la temperatura. Es por eso que cuando hace frío, las bolsas escrotales se contraen gracias al dartos y también al cremaster, se contraen para acercar el testículo al abdomen y mantener una temperatura. Cuando hay calor, se relaja y las bolsas escrotales también se relajan para perder calor, ¿no? Luego del cremaster está una fascia que es la fascia espermática interna, que es una prolongación de la fascia transversalis del abdomen. Recuerdan ustedes de que una de las paredes que tiene, una de las capas mejor que tiene la pared anterior del abdomen, es la fascia transversalis, ¿no? Y luego de la fascia transversalis encontramos al peritoneo en el abdomen, ¿no? Entonces acá, en ese descenso del testículo hacia las bolsas escrotales, arrastra también el peritoneo, que es una hoja cerosa, y consigo arrastra el testículo, y ahí se forma otra cerosa, que es dependiente del peritoneo, que se llama túnica vaginal. ¿Sí? Esta túnica vaginal tiene doble hoja, una visceral y otra parietal, y tiene una cavidad virtual, que es la cavidad vaginal. En este caso estamos hablando de la cavidad vaginal que tiene la serosa que rodea al testículo, ¿sí? Y esta cavidad vaginal es la que tiene cierta cantidad de líquido para permitir el movimiento y el deslizamiento del testículo frente a traumatismos que pudieran presentarse en el exterior, ¿no? Es decir, el testículo es móvil, bastante móvil, gracias a la disposición de las bolsas escrotales, al conducto espermático y también a la presencia de esta túnica vaginal que tiene un líquido en su cavidad vaginal. Acá de igual manera, fíjense, se observa claramente las diferentes capas de las bolsas escrotales y cómo es que se forma acá esta túnica vaginal. Acá de igual manera, fíjense las diferentes capas, la piel, el dartos, la fascia cremastérica externa, digo la fascia espermática externa, el cremaster, la fascia espermática interna, y tenemos finalmente la túnica vaginal hacia el interior, ¿no? Y todas estas estructuras rodean y cubren al testículo, ¿no? Y le dan ese ambiente refrigerado. Luego, estas diferentes capas se continúan y rodean, fíjense, rodean a todos esos conductos que tienen conexión con el testículo, ¿no? Y se forma ahí el cordón espermático, que es este de acá, el cordón espermático. El cordón espermático está rodeado por las mismas capas que tiene el testículo, excepto el dartos y también excepto la piel, ¿no? Después el resto están rodeando al conducto espermático. ¿Y qué es lo que tenemos en el conducto espermático? El conducto deferente, la arteria testicular, las venas testiculares, nervios, vasos linfáticos y, bueno, tejido graso que se va rellenando estos espacios, ¿no? Y este conducto deferente es el que ingresa por el conducto inguinal posteriormente, ¿no? Muy bien, acá de igual manera, fíjense, tenemos el testículo, el epidídimo,
y acá se forma el cordón espermático. Este cordón espermático está constituido por el conducto deferente, como ya les he mencionado, nervios, que son parte del hilio inguinal, del génito femoral, tenemos la arteria testicular, las venas testiculares, un plexo venoso muy importante acá, que se llama plexo venoso pampiniforme, tenemos vasos linfáticos, ¿no? Y tejido graso que en mínima cantidad lo encontramos rodeando a estos órganos, ¿no? Es aquí donde encontramos al conducto deferente y donde se realiza una intervención llamada vasectomía. La vasectomía es una técnica que consiste en la ligadura y en la sección del conducto deferente como método de anticoncepción definitivo, ¿no? Entonces, los varones que se someten a la vasectomía, entonces ya no pueden tener descendencia, ¿no? Como parte de un método anticonceptivo, pero en este caso definitivo. Acá de igual manera tenemos estas diferentes capas que tiene el testículo, ¿no? Acá igual, la piel, el dartos, tenemos la fascia espermática externa, el cremaster, la fascia espermática interna, la túnica vaginal que está rodeando y se forma esta cavidad. Fíjense, ahí está la cavidad, inclusive esta cavidad tiene una reflexión por encima del epididio, ¿no? Y esta cavidad vaginal tiene un líquido que permite el deslizamiento de una hoja sobre la otra. De igual manera, tenemos una imagen donde se ve claramente la disposición del cordón espermático, donde se ve el conducto deferente acá, parte del testículo, el epidídimo, ¿no? Y las diferentes capas que van formando ya el cordón espermático. Acá, el testículo, esta cavidad, fíjense, la cavidad vaginal. Esta cavidad vaginal es una cavidad virtual con presión negativa y a veces por traumatismos intensos a nivel del testículo puede haber una hemorragia a ese nivel, ¿no? Y como en este caso, fíjense aquí un traumatismo en este paciente que ha lesionado las bolsas escrotales, hay una equimosis importante y posiblemente un hematoma en el interior de las bolsas escrotales o en el interior de la túnica vaginal, ¿no? En este caso hay que hacer una intervención y poder retirar si existe un hematoma coleccionado en las bolsas escrotales. La vascularización del testículo epidídimo son arterias llamadas testicular, ¿no? Que ingresan por el cordón espermático, ¿no? En el cordón espermático existe el conducto deferente, la arteria del conducto deferente también, las arterias y venas cremastéricas, plexo venoso pampiniforme, nervio inguinal, ramo genital del nervio genitofemoral, ¿no? Y finalmente aborda el testículo por su cara posterior. Acá está. Esta es la arteria testicular. Fíjense, está naciendo de la arteria aorta abdominal. Se dirige por acá, ingresa por el conducto inguinal por su orificio profundo, sale por el externo y se introduce en el cordón espermático, ¿no? Y ahí está rodeada por ese plexo venoso pampiniforme. Se originan las venas testiculares que acompañan hasta la cavidad abdominal, desembocando en la vena cava inferior. Y acá están los nervios, ¿no? Nervios, la rama del génito femoral, la rama del ilio inguinal. La arteria testicular es una arteria, como ya hemos mencionado, que nace de la arteria aorta abdominal, tiene sus ramas colaterales, ¿no? Existe un arco arterial exorrenal, va hacia el uréter, al epidídimo y al testículo, ¿no? Ramas terminales son una arteria medial y otra lateral a nivel testicular, también emite unas ramitas para el conducto deferente y la arteria cremastérica que es la funicular, ¿no? Acá tenemos, fíjense,
Esta, bueno, es una arteria que complementa la vascularización de las bolsas escrotales, principalmente, que es la arteria pudenda interna. Acá está la arteria testicular, ¿no? Su rama epididimaria, esta rama epididimaria que se va hacia atrás, y acá en el cuerpo de Jaime Moro, una red de testis, es donde se empieza a dividir mucho más esta arteria. La vascularización del epidídimo, bueno, son venas, bueno, por un lado testiculares, tienen un valor funcional, ¿no? En la secreción endocrina muy importante del testículo y que forman parte del plexo venoso pampiniforme, ¿no? Estas venas al final desembocan en las venas testiculares y se organizan en un grupo anterior y un grupo posterior. Ahí están las diferentes venas que tenemos a nivel del testículo y el epididio. Este es el plexo venoso pampiniforme, este de acá, y que va rodeando a los órganos del cordón espermático. Y posteriormente estas drenan en las venas testiculares. Fíjense, ingresando acá y acompañando a la a la arteria testicular. La inervación de estos órganos que estamos mencionando es nervios del plexo lumbar, plexo aórtico, el plexo testicular, que son ramas del plexo hipogástrico inferior, ¿no? Y también algunas ramitas del nervio pudendo. Las vías espermáticas son conductos que comprenden desde el conducto deferente, con vesícula seminal, conducto eyaculador, ¿no? Entonces, estas vías espermáticas inclusive ya se van formando en el interior del testículo a través de los conductos seminíferos, conductos eferentes, y que posteriormente se continúa con el epidídimo y luego por el deferente, ¿no? Y el deferente es este conducto bastante largo, que tiene más de 30 centímetros, que recorre el cordón espermático, llega por encima del pubis, por encima de la vejiga, y llega hasta la parte posterior de este órgano, que es la vejiga, se une ahí con el conducto que viene de la vesícula sémina. Es un conducto bastante largo en su recorrido, tiene un trayecto testicular, funicular, suprapúbico, pélvico, la parte posterior de la vejiga y a través de la próstata, ¿no? Donde se une con el conducto eyaculador de la vesícula seminal. Acá, fíjense, tenemos acá el conducto deferente formando parte del cordón espermático. Esta es una preparación cadavérica donde se ve claramente el conducto deferente y su trayecto. Fíjense, bastante largo hasta la parte posterior de la vejiga. Y ahí se une con el conducto eyaculador y desembocan de esa manera en la próstata. Relaciones del conducto deferente, tenemos un sector escrotal, una porción escrotal donde está relacionada con el epidídimo, y luego en la porción funicular que se relaciona con los diferentes elementos que forman el cordón espermático, ¿no? Como la arteria testicular, la arteria del conducto deferente, la arteria cremastérica, las venas cremastéricas, plexo pampiniforme, nervio ilioinguinal, el nervio genital del génito femoral, vasos linfáticos, ¿no? Acá está el cordón espermático, en este sector, este es el conducto inguinal interno. Acá lo mismo, fíjense cómo es que el cordón es el conducto deferente, pasa por encima de los vasos ilíacos, ¿no? Y llega de esa manera a la vejiga. Acá, este es igual a una preparación cadavérica donde se ve claramente el cordón espermático y ahí está el conducto deferente. Acá es donde se hace la sección del conducto deferente en la vasectomía. Esta es la vasectomía, fíjense, en esta imagen se hace una ligadura y se secciona el conducto deferente, ¿no? Entonces los espermatozoides que se forman acá ya no pasan y se reabsorben en el testículo.
¿Sí? Muy bien, no sé si quieren hacer alguna pregunta hasta acá. O ya se han dormido. Luego tenemos las relaciones en el conducto inguinal, ¿no? De igual manera, acá en el conducto inguinal está formando parte del cordón espermático. En la porción pélvica se relaciona con los diferentes órganos que tiene esta región, ¿no? Ahí tenemos la arteria epigástica inferior, en la pelvis menor se dirige hacia abajo medialmente a través de la línea acuata, pasa por delante del uréter, se ubica por detrás de la vejiga, colocándose arriba y medialmente a la vesícula seminal, ¿no? Y forma la ampolla del conducto deferente antes de unirse al conducto eyaculador, ¿no? Acá tenemos, fíjense, este sector por encima de la cimes del pubis y llega hacia la vejiga y se dirige hacia atrás. Acá de igual manera, acá tenemos a la vejiga, ¿no? Y ahí se ve el conducto deferente. Atrás está la vesícula seminal. El conducto deferente también se encuentra en una formación de tejido conjuntivo, que es dependencia del tabique recto vesical, ¿no? Que a su vez tiene dos hojas, ¿no? Esas son relaciones en la parte posterior. Acá se puede ver claramente esta disposición. Acá, el conducto deferente y las vesículas seminales. La vascularización del conducto deferente es la arteria deferente, ¿no? Que es una dependencia de la arteria umbilical, ¿no? Que es permeable de la ilíaca interna. Ahí está la arteria deferente. Los nervios provienen del plexo hipogástrico inferior. Las vesículas seminales son pequeñas glándulas que están ubicadas en la parte posterior de la vejiga, ¿no? Producen el 70% del líquido seminal, mide más o menos unos 4 centímetros, tiene una porción superior y otra inferior, y que está en el interior de la próstata, ¿no? Y ahí nace el conducto eyaculador. Este conducto eyaculador se une al conducto deferente y de esa manera desembocan en el colículo seminal de la uretra prostática. Ahí está. Fíjense, el conducto deferente uniéndose al conducto de la vesícula seminal y de esa manera forma el conducto eyaculador que desemboca acá en el colículo seminal en la parte media. Ahí hay un orificio que es el utrículo prostático, ¿no? Y que está en un solevantamiento en la pared posterior de la uretra prostática que se llama colículo seminal. Bueno, relaciones de la vesícula seminal, superiormente se relaciona con el tabique recto vesical, por delante se encuentra el trígono vesical, que está constituido por la desembocadura de los ureteres y el inicio de la uretra. Detrás está el recto, a través de ese tabique recto vesical. El peritoneo forma el fondo de saco recto vesical que ya hemos mencionado. Lateralmente seguido por un plexo venoso vesical y otro prostático. Medialmente se halla en contacto con el conducto deferente, ¿no? Con la ampolla. Y abajo se une con la base de la próstata. Acá. Esta es la próstata y esta es la vesícula seminal. Y ahí está el conducto deferente atravesando la próstata. Acá se ve claramente, fíjense, el conducto deferente con esta dilatación, con esta ampolla del conducto deferente, y ahí se une con el conducto que viene de la vesícula seminal y forma de esa manera el conducto eyaculador, ¿no? Ahí está el conducto eyaculador desembocando en el colículo seminal de la uretra prostática. Esta es una imagen parecida. Y los conductos eyaculadores son formaciones que resultan de la unión o de la reunión en ángulo agudo del conducto excretor de la vesícula seminal y el conducto deferente. Los conductos se dirigen oblicuamente abajo, adelante y medialmente en el espesor de la próstata
desembocan en la pared posterior de la uretra prostática. Es lo que les decía, mediante dos pequeños orificios situados en el colículo seminal, algo por debajo del utrículo prostático. Tiene una pared muscular lisa, tapizada por una mucosa. Toma sus vasos y nervios de la próstata. Acá, fíjense, este es el orificio llamado el del conducto eyaculado, ¿no? Bien, jóvenes, para terminar, tenemos este órgano que se llama pene. Es el órgano copulador del aparato reproductor masculino, ¿no? Que está ubicado por debajo de la sínfisis del pubis, encima del escroto. Es un órgano eréctil, significa de que en el interior tiene trabéculas que se llenan de bastante sangre y hacen de que el pene ingrese a un estado de erección, donde aumenta el tamaño, aumenta su diámetro, ¿no? Entonces, es esta estructura muy importante que permite la penetración en el interior de la cavidad vaginal para eyacular y producir la salida del líquido seminal, ¿no? Las dimensiones en estado flácido miden alrededor de 10 a 2 centímetros de longitud en el adulto. En estado de erección se sitúa delante del pubis y de la pared abdominal. Presenta una extremidad proximal o raíz, ¿no? Que está por debajo de la sínfisis del pubis y está unido a través de un ligamento suspensorio. Se fija esta extremidad posterior a través de la inserción de los cuerpos cavernosos a nivel de las ramas isquiopubianas, ¿no? Y ahí en la parte media tenemos un ligamento que se llama ligamento suspensorio del pene, que está inserto en la sínfisis del pubis y también parte de la línea alba del músculo recto anterior del abdomen, ¿no? El cuerpo cilíndrico con una cara superior o dorsal y una cara inferior o uretral. Acá está, fíjense, el pene a nivel de su raíz uniéndose a través de un ligamento a las ramas isquiopubianas. Este es el pubis y este es el isquio. Entonces ahí en esa rama isquiopubiana se une la raíz del pene, que está constituido por los cuerpos cavernosos, el bulbo esponjoso, y está unidos ahí. Fíjense acá, tenemos de igual manera el cuerpo cavernoso uniéndose a las ramas isquiopubianas. La extremidad distal del pene está formada por una estructura que se llama también cabeza del pene, glande, ¿no? Que tiene la forma de un cono, tiene un vértice que se abre, ¿no? hacia el exterior, donde está el meato urinario. Su base es ensanchada, ¿no? Que se llama corona del glande, y esta corona del glande se continúa con una zona estrecha al cuerpo que se llama cuello del glande o surco balano prepucial. Su cara inferior se une al septum del glande por el frenillo prepucial, ¿no? Este es el frenillo, este de acá, ¿no? El prepucio es un repliegue mucocutáneo tegumentario dispuesto a manera de manguito alrededor del glande, ¿no? Cuando el orificio de este prepucio es estrecho, ¿no? Entonces produce una patología muy frecuente que se llama fimosis, ¿no? Y el tratamiento para la fimosis es la circuncisión. Acá tenemos el glande, fíjense, este es el vértice, la base que es ensanchada, que se llama corona. Ahí está el frenillo del glande hacia la parte inferior y que se une al prepucio. El prepucio es una prolongación de las capas que tiene el pene hacia adelante y cubre al glande. Este es el orificio que muchas veces es estrecho o el prepucio es bastante largo y se produce una patología muy frecuente en los niños que se llama fimosis, ¿no? Es por un estrechamiento del prepucio. Fíjense, hacia adelante tenemos el glande, su orificio externo de la uretra, que es el meato urinario, que es de dirección vertical. Hacia abajo,
Fíjense, existe un surco inferior por donde se prolonga el frenillo prepucial hacia, uniéndose al cuerpo del pene, ¿no? Acá tenemos el cuello, el surco balano prepucial, y ahí está la corona del glande. Esta es la fimosis, jóvenes. Fíjense, acá tenemos un prepucio bastante prolongado, un orificio estrecho que evita, fíjense, la exteriorización del glande para hacer la limpieza, y muchas veces se colecciona aquí bacterias, otros microorganismos que infectan este sector y se produce una colección de pus que se inflama, las bacterias también se colonizan en este sector, el paciente tiene mucho dolor, hay secreción, hay pus, el paciente no puede orinar, entonces a esa patología se llama fimosis. ¿Y cómo se resuelve? A través de la circuncisión. Circuncisión que ya se realiza hace mucho tiempo atrás, hace miles de años, y que muchas veces es característica de algunas poblaciones, ¿no? Como principalmente las judías. Aquí están los judíos, fíjense, realizando la circuncisión como parte de un ritual religioso. Acá está el procedimiento: un pene que no está circuncidado, con fimosis, se hace una sección a nivel al nivel de la base del glande, ¿no? A ese nivel, seccionando el prepucio y, bueno, suturando y, bueno, dejando libre al glande. Muy bien, jóvenes. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, no sé si siguen en sala, no me contesta nadie, entonces quería concluir la clase de hoy acá para terminar, o en todo caso terminamos, nos faltan algunas láminas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctor. Ya. Bien, completaremos la descripción. El pene tiene envolturas, tiene diferentes capas, ¿no? Una de ellas es la piel. La piel del pene es bastante delgada, es fina, móvil, se desliza sobre los tejidos subyacentes. Por debajo está una capa que se llama dartos. Este dartos es muy parecida a la que tenemos en el escroto. En realidad es una continuación de este. Tenemos la fascia superficial del pene, la fascia profunda del pene, y por debajo está la albuginia. Es un tejido fibroso, es una cápsula fibrosa que va rodeando a los cuerpos contráctiles que tiene, mejor dicho, los cuerpos eréctiles que tiene el pene, ¿no? Entonces la albuginia es muy parecida a la albuginia que tiene el testículo. Y esta albuginia es el que le da la dureza al momento de la erección del pene, ¿no? Es una cápsula fibrosa que envuelve a las formaciones eréctiles del pene. La albuginia de los cuerpos cavernosos es mucho más gruesa que la del cuerpo esponjoso. Y ahí en el interior está, debajo de estas diferentes capas, encontramos a los cuerpos eréctiles. Dos cuerpos cavernosos y un solo esponjoso que está por debajo. Fíjense, acá tenemos esta sección. Acá tenemos el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso que está en la parte inferior. Y ahí en el cuerpo esponjoso encontramos el trayecto y el paso de la uretra esponjosa, ¿no? Estos son los cuerpos cavernosos, fíjense, son dos que están en la parte superior o dorsal del pene, ¿no? Y tiene dos canales, ¿no? En realidad, un canal inferior para recibir al cuerpo esponjoso y un canal superior que recibe a las venas dorsales profundas del pene, ¿no? Este cuerpo esponjoso es una formación eréctil, como ya les he indicado, tiene trabéculas mucho más grandes que el cuerpo cavernoso, y en el interior está la uretra esponjosa, ¿no? Acá de igual manera tenemos el cuerpo esponjoso que hacia adelante se dilata en esta formación que hemos descrito, que es el glande, ¿no? Y el glande inclusive está unido a través de un ligamento anterior al extremo anterior del cuerpo
cavernoso. Estos cuerpos eréctiles se llenan de sangre en el momento de la erección, ¿no? Se llenan de sangre porque tienen en el interior estas cavernas o estos espacios, son como sinusoides, e ingresa la sangre y de esa manera el pene se hace más largo y se hace más grueso, aumentando su diámetro, ¿no? Fíjense acá cómo es que el glande, ¿no? Se dispone por delante, y ahí está el cuerpo cavernoso y el glande que es parte del cuerpo esponjoso. Esta es una sección horizontal vista de adelante, fíjense, el cuerpo es cavernoso y hacia abajo está el cuerpo esponjoso. E internamente, los cuerpos eréctiles están envueltos por una cápsula fibrosa que es la túnica albuginea, como ya les he mencionado, más delgada hacia abajo, ¿no? En el cuerpo esponjoso, es mucho más gruesa hacia arriba en el cuerpo cavernoso. Esta envía hacia la profundidad diferentes trabéculas que circunscriben cavidades, que comunican entre sí y contienen sangre. El aumento de la circulación sanguínea, ¿no? Y su acumulación es la que produce la erección del pene, ¿no? La vascularización son arterias, ramas de la pudenda externa, ramas perineales, pero principalmente la arteria pudenda interna, que es rama de la ilíaca interna que emite esta arteria y que posteriormente da arterias que vascularizan el pene, ¿no? Hay arterias profundas, arterias superficiales. Acá tenemos, esta es la arteria pudenda interna, fíjense acá, pudenda interna, y que da vascularización al pene, ¿no? Obviamente que la pudenda interna también vasculariza a las bolsas escrotales. Acá tenemos los nervios. Contestaré esta llamadita. Hola. Sí.